Bueno, bienvenidos a este podcast conmigo como su anfitrión, Emiliano Madrigal. Hoy vamos a tocar un tema que va a ser capitalismo, imperialismo y mundialización de Samir Adin. Muy bien, vamos a empezar con ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización se refiere a los fenómenos de independencia a escala global de manera general. Bueno, estos empiezan más o menos aproximadamente en el año 1800. No fue la primera, pero es la más famosa, que son las conocidas como la Guerra de las 13 Colonias en Estados Unidos con su independencia de Inglaterra. Ahora, el capitalismo es la globalización y este es uno de los mayores errores del ser humano. Bueno, nos referimos al capitalismo salvaje. El capitalismo simplemente se viene de la palabra capital, ya sea de tener poder, un poder monetario, un poder económico, y entendamos la palabra poder. Poder es la capacidad de ejercer influencia sobre alguien más. Ahora, ejercer influencia de cualquier manera o a cualquier costo. Se puede hacer mediante la fuerza, mediante chantaje, manipulación, mediante intercambio de bienes y servicios. Eso es el poder. Y el capitalista se refiere a la persona que tiene el capital, en este caso monetario, para poder hacer las cosas. Ahora, el capitalismo se puede decir que empezó a formarse de una manera fuerte con la ruta de la seda. En esta ruta de la seda se intercambiaban mercancías como lo eran justamente las telas. Las telas, la industria textil es una de las industrias más antiguas y con mayor poder económico desde la antigüedad y aún hoy en día, ya que todos necesitamos prendas para vestir. Y las prendas de ropa siempre nos han hecho ver qué tanto poder adquisitivo puede tener una persona o qué tanto poder o influencia tiene. Desde la cultura azteca hasta los reyes de los grandes imperios. Ahora, todo sistema complejo, todo sistema complejo tiene sus trapos sucios. Por ejemplo, en lo que era la ruta de la seda, aunque su mayor o principal mercancía eran las telas, los textiles, también lo era el conocimiento, que era el técnico y científico que se llegaba a intercambiar, pero no solo eso, sino también la religión, que la religión forma parte importante y crucial en toda la historia de la humanidad. El cristianismo tuvo una gran importancia y relevancia en esto, ya que muchas culturas a lo largo de la ruta de la seda se fueron catolizando, fueron adoptando la religión cristiana como suya o mezclándolo con la suya, como es el caso de los nórdicos, que hubo un punto en el que la cultura nórdica le rezaba a Odín y a Jesucristo al mismo tiempo. Ahora, aparte de este conocimiento, de esas técnicas, de estos avances científicos, también había un intercambio de esclavos. Trata de personas, al final de cuentas. Y pues esto viene de ahí podemos decir que empieza un pequeño monopolio, donde unas pequeñas personas o una pequeña cantidad de personas que eran las que controlaban toda la operación, se quedaban con la mayor fuente de riqueza. Después de la ruta de la seda vino muchas otras rutas. Por ejemplo, la ruta marítima de lo que era Europa con América, el nuevo continente. Ahí tenemos un claro ejemplo de las Compañía de las Indias del Este o Indian East Company. Esta compañía era la encargada de transportar mercancías, ya fueran especias, plata, oro, telas o esclavos a lo largo y ancho de todo el mundo. Iban por especias a India, luego capturaban,
o compraban esclavos en África para llevar esas especias a Inglaterra, venderlas a sobreprecio, llevar a los esclavos a América para poder explotarlos laboralmente y poder conseguir un mayor margen de ganancias. La Indian East Company fue una de las compañías capitalistas más grandes e importantes de la historia, y de hecho no creo que ninguna compañía vaya a volver a tener el poder que esa tuvo, ya que no solo era el poder de tener más de 5.000 barcos en algún momento de su historia, sino el poder de ser una compañía privada con el poder de un estado, de una nación. Contaba con su ejército, tenía acuerdos con estados, con países, y la Indian East Company era respaldada por lo que era la corona inglesa, que en este caso pues era una monarquía. Y una cosa curiosa es que la compañía de las Indias del Este dependía de la corona y la corona dependía de la compañía de las Indias, porque la corona le daba ese poder, ese estatus a la empresa, y la empresa le daba dinero y mantenía la corona y lo mantuvo durante mucho tiempo. Ahora, todos estos sistemas que pues son tan complejos tenían polarización. No se decía todo lo que se hacía. Por ejemplo, la Indian East Company, así como muchas otras empresas privadas, creaban golpes de estados o conflictos. Uno de los casos más famosos o más importantes a nivel histórico son las guerras en África en ese entonces, ya que se le pagaba a los negros para capturar a negros. Un grupo de afroamericanos les daban armas para capturar y someter a otros pueblos, para después venderlos como esclavos. Y desde entonces, África nunca se ha podido recuperar del todo. Podemos ver un claro ejemplo en lo que es Sierra Leona, donde todavía hay muchos grupos armados que someten a otros pueblos, esclavizándolos, vendiéndolos, entre otras cosas. Y todas estas personas que mueven al mundo realmente nunca se ensucian las manos del todo. Y normalmente, si no es que casi siempre salen impunes, porque no hay justicia. Véase la palabra justicia como un constructo social donde la sociedad rige lo que es bueno y es malo, ética y moralmente, bajo una moralidad en la cual los ricos no entran. Y vamos a un ejemplo un poco moderno, que va a la parte de todo el que tiene poder quiere mantenerlo. Esto lo podemos ver o con lo que fue uno de los más grandes imperios, que fue el de Alejandro Magno. Para mantener todo ese poder, todo ese control de una gran parte del mundo, fue en base a poder militar, a la capacidad de poder someter a otros pueblos, y también económicamente y sobre todo intelectualmente. Si mantienes a un pueblo tonto, no vas a ver que es tratado injustamente. La ley del más fuerte. Donald Trump, el político americano y expresidente, tiene un libro en el cual voy a citar una parte. Si mi enemigo es débil, lo destruyo. Si es fuerte, negocio. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Los grandes poderes, estados, gobiernos, incluso las empresas y los monopolios, cuando ven a alguien que puede rivalizar contra ellos, normalmente lo destruyen o lo absorben para no tener competencia y ellos poder tener la regularización de los precios del mercado. Y la protección de los monopolios, pues es algo importante, porque pues son las personas
que son muy pocas, aproximadamente el 1% de la población, la que puede llegar la que tiene todo ese dinero y quiere mantenerlo. ¿Y qué hace? Contrata mercenarios, militares, ejércitos privados o simplemente le da dinero al gobierno para que el gobierno desestabilice una región y pueda extraer recursos naturales o materia prima. Por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos en Irak en las guerras del Medio Oriente con excusas de que tenían armas de destrucción masiva o armas nucleares para poder invadirlo. Lo mismo pasó con Venezuela y Cuba en su momento. Ahora, lo importante para mantener un monopolio y tener el margen de ganancias más grande posible es tener un costo de producción muy bajo. La manera de hacer esto es con mano de obra barata. Lo más sencillo sería tener esclavos u obreros mal pagados. Lo dato curioso, o como dijo una persona que es considerada un antifilósofo, que es Diógenes de Sinope, es curioso cómo el amo no puede vivir sin el esclavo, pero el esclavo sí puede vivir sin el amo, ya que todos estos obreros, todos estos esclavos levantaron los imperios de personas que no tuvieron que hacer absolutamente nada, pero tenían que seguir manteniendo al esclavo, tenían que seguir manteniendo al obrero porque sabían que ellos no podían hacerlo por sí mismos. Levantaron tanto poder con el esfuerzo de otros. Después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo, es cuando se ve que los obreros empiezan a tomar poder. Porque claro, hablamos desde que empieza la historia de la humanidad, empiezan los imperios, las monarquías, desde que alguien tiene más que otra persona, vemos la desigualdad de las clases sociales, del por qué él tiene que ser el rey si no hace nada y yo soy un peón o un ciudadano normal y hago más cosas que el rey. Entonces se cambia esa manera de pensar después de la Segunda Guerra Mundial, de por qué él tiene más y yo menos, y se da ese sentimiento de igualdad. Entonces la clase obrera empieza a tomar un poco más de conciencia por justamente esta globalización y esta interculturalidad que se da desafortunadamente en un caso de guerra donde pues una gran cantidad de países, personas de todas las religiones, de diferentes etnias, de diferente color de piel, conviven entre ellos para enfrentarse a un enemigo mayor y aprenden de uno de los otros. Entonces empiezan a ver cómo pues son más parecidos de lo que creen. Ahora, hay un conflicto en el capitalismo y comunismo. El comunismo tiene esa necesidad, bueno, más bien, el capitalismo tiene esa necesidad de quitar esa igualdad, que es lo que no, por eso no quiere que exista el comunismo, porque en el comunismo todos son iguales y nadie es más que el otro. Pero si no hay alguien más que otro, no hay una jerarquía. Si no hay jerarquía, yo no puedo mandar a alguien más, yo no tengo poder sobre alguien más. Hablamos de una igualdad y de una equidad, que a los grandes monopolios, digamos, a los viejos ricos, no les conviene. Por eso hubo tanto este temor contra el comunismo, porque iban a perder cosas que honestamente no les costó. Puede que haya una o dos historias de éxito de personas que nacieron en la pobreza y se hicieron ricos, pero la mayoría de los ricos lo siguen siendo desde hace siglos y su riqueza vino de explotar a otros o de aprovecharse de otros. Por ejemplo, hay un caso de un joven en Estados Unidos, no recuerdo el nombre ni el nombre del medicamento en cuestión, pero era un medicamento muy solicitado que no costaba más de $5 el paquete con pastillas. Este individuo subió más del 100% o más, o creo que inclusive más, el costo del medicamento. No era ilegal, pero era antimoral. Y aunque lo demandaron y hubo muchas polémicas a causa de esto, el precio se mantuvo, dejando muchas personas sin acceso a este y dándole a él una fortuna
a base de crimen, como lo fue las mafias, como lo son los cárteles, como pasa de personas que se aprovechan o saquean a otros en base a la necesidad. Y esto nos recuerda a los bloques hegemónicos que siempre habían sido antiobreros. El obrero no tiene que tener derechos. El obrero trabaja por y para mí. Le voy a dar lo suficiente para sobrevivir, pero no quiero que pueda vivir. Ahora, hablando de lo que son las nuevas colonias y el imperialismo, hay que hablar brevemente del comunismo, que es un capitalismo sin capitalistas, porque utópicamente en el capitalismo todos son iguales, nadie es mejor que otro y todos viven felices y contentos. En la realidad no es así. En los países que son comunistas hay un poder militar y siempre lo es así, que es el Estado el que regula todo. Y el Estado sigue explotando a los obreros o a la clase trabajadora mientras hay unos más cercanos al Estado, al gobierno, digamos al presidente, o mejor dicho, dictador, como lo fue Lenin, como lo fue Stalin, como lo fue, como lo fue el padre de Kim Jong-un y como lo es él, como también lo fue Castro, como lo fue Batista, como lo fue Pinochet, que tenían esa idea o ideología comunista, pero seguían siendo explotadores de la gente, en la cual ellos eran los únicos beneficiados. Y ahora sí pasamos a lo que son las nuevas colonias y el imperialismo americano. Por ejemplo, tenemos el caso de Níger. Níger es un país que está siendo explotado por Francia. Francia tiene una reserva de oro muy grande, pero Francia no tiene ninguna mina activa. Todas las minas de donde sacan el oro es de Níger. Níger es un país africano, devastado, de donde obtienen el 100 o casi el 100% del oro de Francia. No es una colonia porque hipócritamente el gobierno o las Naciones Unidas han decidido que colonia es un término malo por los antecedentes históricos. Entonces se le acuña un término más civilizado que se le considera como territorio de ultramar o territorios anexados. Pero siguen siendo colonias al final de cuentas, simplemente con unas palabras más bonitas. Y como Níger hay muchos otros países o muchas otras ciudades, sobre todo africanas, porque a África y Medio Oriente a nadie le importa. Y esto lo voy a comentar más adelante. Pero en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se vio muy beneficiado porque la guerra se peleó en el continente europeo y africano, pero no se tocó el continente americano. Entonces Estados Unidos como país no tuvo que pagar daños a su infraestructura o no tuvo daños muy graves en el país y siguió cobrando las multas de los otros países. Entonces se hizo rico muy rápidamente, obtuvo un gran poder, un gran crecimiento económico en la cual había una cierta igualdad entre las personas porque todos tenían oportunidades hasta cierto punto. Y el gobierno americano quiso mantener ese poder y lo sigue queriendo hacer. Entonces, durante toda esa etapa de la Guerra Fría, de 1945 al 1991, que es cuando cae la URSS el 12 de diciembre, en toda esa etapa, los Estados Unidos dan pequeños golpes de Estado, quitan y ponen gobiernos a conveniencia del país para poder obtener recursos naturales, para tener favores políticos, para poner bases estratégicas cerca de países que son sus enemigos, como lo es claramente la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que son todos los países que se unieron contra lo que era la Unión Soviética, ahora Rusia, que
En términos legales, la OTAN ya no debería de seguir existiendo desde que se disuelve la URSS, pero por la hipocresía de los gobernantes la siguen manteniendo y eso ocasionó un conflicto que nos afecta a todos a escala global, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Regresando a Estados Unidos, este país se le considera un país imperialista porque él controla todo y todo aquel que se oponga a él se ve sancionado o se ve en desventaja porque le ponen sanciones o porque digamos, los perritos de Estados Unidos que podríamos decir que es Alemania, que es Inglaterra, España, todos los países europeos, miembros del G7, miembros de la OTAN, van y defienden a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que muchas veces financia grandes cosas de ellos, o de una manera burda, podemos decir que es su mamá y que les da chichi a todos estos países. Y esto nos lleva a los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, los cuales no pueden tener dinero, deben de quedarse así. Se habla de las BRICS, una organización formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta organización nace en un intento de combatir el imperialismo americano, porque si no es bajo la bendición de Estados Unidos no se puede hacer negocios. Se quiere quitar al dólar como moneda hegemónica del mundo, o como muchas veces se le conoce como petrodólar, porque el dólar está anclado al precio del petróleo y el petróleo al dólar. Muchas veces es así. Entonces, Estados Unidos no quiere que ningún país, sobre todo latinoamericano y africano, también incluyendo los de Medio Oriente, puedan llegar a tener poder, porque no le conviene. No le conviene tener a unas personas educadas y que sepan que Estados Unidos realmente ha hecho las mayores atrocidades en la historia de la humanidad. Tal vez no sea así, yo estoy diciendo de manera exagerada, pero sí ha hecho demasiadas atrocidades y puede que sí haya hecho las mayores atrocidades de la humanidad, pero nosotros no lo sepamos. Y se van a quedar así simplemente, y los países tercermundistas se van a quedar así simplemente porque Estados Unidos no los va a dejar progresar. Tenemos el caso de Venezuela. Aparte de que su presidente, que es Nicolás Maduro, es una persona incompetente, eh, amarillista más no poder, tiene cierto punto de que Estados Unidos la trae contra Venezuela. No los deja progresar y ciertamente Estados Unidos ha hecho muchas cosas para mantener a Venezuela en ese estado. Un ejemplo más claro es el de Cuba y las sanciones que le han puesto. Estados Unidos se pone como el salvador del mundo, pero es la persona que actúa de la persona más deshumanizante en el momento de la verdad o en el momento de actuar. Ya que se supone que las sanciones se debieron de levantar hace muchísimo tiempo y siguen ahí, y Cuba, así como otro país olvidado por todos, que es Haití, siguen en un estado muy deplorable y no se piensa hacer nada por ellos porque no tienen ningún beneficio. El capitalismo deja de ver nuestro peor lado como humanidad. Dejamos de lado toda la empatía, dejamos de lado nuestro humanismo, incluso el sentido común de ayudarnos como especie y de ayudar al planeta, de vernos a todos como una gran familia para competir entre nosotros y destruirnos entre nosotros. Y ahora vamos con una curiosidad, que es la falacia del capitalismo, de que el capitalismo te da libertad, cuando realmente no, te esclaviza. Si quieres vivir, trabaja. Si quieres comer, compra comida con el dinero que vas a generar trabajando para una empresa más grande que tiene una capacidad de producción y que realmente tú nunca vas a llegar a entender del todo. Pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de morir o eres libre de trabajar. Y vamos a esa falacia porque lo ponemos en la balanza
con China. China, que es un país comunista, pero democrático, aunque solo tiene un solo partido, en el cual se quita esa libertad y se pone una autoridad, una dictadura, pero te dan una seguridad y una estabilidad. Actualmente China es uno de los países con mejor calidad de vida, con menos pobres y que tiene mucho potencial para ser la primera economía del mundo. Ahora, curiosamente, Estados Unidos siempre dice que China es esto y aquello y que los comunistas son malos y de que China va a acabar con el mundo y de que no hay que negociar con China, pero la mitad o más de la mitad de los productos que se utilizan a nivel mundial provienen de ahí. Entonces vemos esta pantomima de Estados Unidos diciendo que China es malo cuando le compra productos de China o manda a hacer toda su infraestructura, todos sus materiales, ropa, algunos automóviles, tecnología, las cadenas de ensamblaje, todas están en China, o una muy buena parte, o al menos así lo era hasta antes de la pandemia, donde se mandaban a hacer todo esto por la mano de obra barata y por la calidad que había. Y vamos a ver ahorita en estos momentos de la historia, en el siglo XXI, 5 monopolios que indiscutiblemente tienen el poder y el control de todo el mundo, que es el monopolio de la nueva tecnología, la economía, los recursos naturales, los medios de comunicación y las armas de destrucción masiva. El monopolio de la tecnología es algo impresionante. No creo que ninguna persona se haya podido imaginar o dimensionar qué tan rápido se avanzaría en la tecnología y lo complicada y maravillosa que es. Y para una persona que nació el siglo pasado o a mediados del siglo pasado, ver todo esto de la inteligencia artificial, ver cómo hay robots, cómo hay máquinas, cómo hay algoritmos, que entender cómo funciona un dispositivo móvil es casi imposible, que aparece magia y que solo unas pocas personas pueden entender la complejidad de todo eso, sin contar las materias primas que se utilizan y el capital intelectual para ello y el capital también para poder poner una empresa de ensamblaje por partes y de cómo se distribuye todo esto, de que hay una empresa que hace pantallas, hay otra empresa que hace pilas, hay otra empresa que hace cámaras, otra empresa que te extrae el litio para hacer las pilas, hay otra empresa que te crea diferentes microchips para incorporarlos a los teléfonos móviles. Es un monopolio que pues lo controlan algunas pocas familias. No está metido en este momento en el monopolio de la nueva tecnología, pero voy a mencionar a lo que fue Rockefeller con el petróleo y la gran fortuna que se hizo para dimensionar más o menos cómo funciona o qué tanto impacto puede llegar a tener este monopolio. La economía o las finanzas de todo lo que son los bancos, pues no hace mucho más que decir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos de las instituciones más poderosas en este momento, ya que todos los países les deben y dependen de ellos para seguir pidiendo préstamos para solventarse ellos mismos. Los recursos naturales, que pues desde niños nos han dicho que los recursos naturales, muchos de ellos no son renovables, como el petróleo. Pero hay otro recurso natural interesante que muchas veces se pasa por alto, y es la arena. La arena se ha considerado un recurso no renovable, ya que la arena para hacer construcciones se obtiene muchas veces de ríos. Y estos ríos, para crear esa arena, que es por el desgaste de las rocas, tarda cientos de años. Y se considera que, pues por la cantidad de tiempo que le toma a la naturaleza hacerlo, es un recurso no renovable.
De hecho, ya hay incluso algunas mafias que van a los ríos y se roban tierra para poder venderla. Y la tierra para las construcciones es uno de los negocios más importantes para países como lo es China, que ha levantado ciudades en cuestión de meses, y también para lo que son los países de los Emiratos Árabes, como lo es Dubái, Abu Dhabi, que también construían rascacielos y gastaban dinero en cosas impresionantes. Toda la arena que se utilizó en las construcciones de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, por ejemplo, no vino de Dubái, y eso que Dubái es un desierto, pero la arena de ese desierto no les sirve. Tienen que traerla desde otros países. En este caso fue de Australia. Tuvieron que transportar arena de Australia hasta los Emiratos Árabes Unidos para poder construir todos los edificios que tienen en este momento. Los medios de comunicación, que podemos hacer una alegoría a la caverna de Platón, en la cual los medios pues distorsionan la realidad y podemos verla a los ojos que ellos quieren que la veamos. Podemos ver como una persona mala es buena, o simplemente como distracción para infundirnos temor y miedo. Y las armas de destrucción masiva, que todos los países con capacidad nuclear, que los más importantes en este caso, o los que más tienen, son China, Estados Unidos y Rusia, bueno, mantienen siempre una constante tensión a una guerra nuclear que no va a pasar, ya que tenemos lo que es la DMA, o destrucción mutua asegurada, en la cual pues simplemente si un país lanza una bomba nuclear o un arma de destrucción masiva a otro, los demás países van a atacar. Y pues no va a acabar nada bien porque se va a destruir el mundo. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a lo que venimos diciendo de lo que es el capitalismo, la globalización y, y el imperialismo, es la importancia que se le da a los países. En historia universal, al menos aquí en México, en mi generación, que mi generación yo nací en los 2000, nos han enseñado la historia, pero solo de Estados Unidos y Europa, y poco más. Muy poco nos enseñan más de historia europea que mexicana. Y mexicana nos enseñan contemporáneamente un poco de independencia, un poco de revolución y un poco de más o menos lo que está pasando en el contexto actual. Es lo que nos los enseñan y nada más nos dan una pequeña embarrada. Pero se olvidan de los demás continentes que existen. El continente asiático casi no se toca. El continente africano no se menciona. Y también el Medio Oriente no lo menciona. Y vamos a la importancia de los países. Si algo malo sucede en Estados Unidos o en el continente europeo, es una tragedia a nivel mundial en la cual todos se enfocan y tienen su atención ahí. Si algo malo pasa en un país, digamos, latinoamericano, pues es algo malo, pero no tan malo. También lo vemos con países como Rusia o China incluso, de que pues, mira, qué mal, qué tragedia. Pero si lo vemos en países como África, Medio Oriente, pues son países que a nadie le importa. Actualmente hay guerras en África y en Medio Oriente, pero a nadie le interesa. Es más importante la guerra de Israel contra Palestina o la de Ucrania contra Rusia, porque son de importancia global, porque son los que tienen industrias, monopolios que afectan directamente al mercado global, pero justamente dejamos de lado esa humanidad, esa empatía
con las otras personas por el interés monetario y las guerras que pasan en Medio Oriente y África son completamente olvidadas. Son solo negros. Porque también el racismo, aunque muchas veces no se menciona o se oculta diciendo que está mal ser racista, es hipocresía al final de cuentas, porque el mundo sigue siendo racista. Pero bueno, este ha sido un pequeño repaso o las reflexiones que yo he sacado, cosas importantes que a mí me han gustado de este texto. Sin más que decir, me despido y que tengan un excelente día.